Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales, sexto grado. Embarazos a temprana edad. Bienvenidos, están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Ha llegado el turno de los alumnos de sexto grado. Agradecemos a todos aquellos que se están uniendo a través de los medios digitales y a través de la señal de televisión de El Salvador en señal abierta y también por televisión en cable. Hacemos una invitación a cada una de las personas que forman parte del grupo escolar de sexto grado a que tengan lista su guía de estudio. ¿Dónde está disponible la guía de estudio? En la página oficial del Ministerio de Educación, y esta teleclase queda disponible a través de la página de Facebook de Televisión de El Salvador. Todos estos documentos e información las pueden solicitar y pueden estar pendientes en cualquier momento del día. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre estudios sociales y para eso tenemos la especialista que es Zulma Leiva. Bienvenida, Zulma, ¿cómo ha estado? Gracias, Emilio. Un gusto acompañarlos. Un saludo a todos en casa y vamos a aprender mucho juntos este día. Exacto, recomendamos siempre tener silencio en nuestro entorno educativo y procurar que todas las personas que están acompañando a los estudiantes puedan colaborar para que esto pueda funcionar, pueda fluir y sobre todo todos podamos aprender. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a estar tratando, Zulma? Muy interesante, este día hablaremos acerca de los embarazos a temprana edad y el VIH. Esos son dos temas bastante que son cotidianos en nuestra sociedad. ¿Qué se entiende por un embarazo a temprana edad? ¿Qué edades son comprendidas o seleccionadas como tempranas? Te comento, Emilio, que cuando hablamos de embarazos a temprana edad, estamos hablando de los embarazos que suceden en niñas, adolescentes o jóvenes entre los rangos de edades de 10 a 19 años. ¿Existe alguna información sobre índices de embarazos a temprana edad en nuestro país que nosotros podamos consultar para ver y dimensionar cómo nos encontramos como país? Claro que sí. Nosotros podemos buscar los datos del MinSal, del Ministerio de Salud en este caso. Por ejemplo, fíjate que es muy alarmante. Tenemos, ¿verdad?, que entre los años del 2013 al 2017, una cifra bastante alarmante de embarazos, ¿verdad?, a temprana edad, entre estas edades que te he dicho, de 43.217 embarazos. Entre estas edades es una cifra bastante alarmante, ¿verdad?, que conlleva a pensar esta situación para buscar alternativas de solución para que no se den estos casos. ¿Podríamos hablar de algunas causas que detonan los embarazos a temprana edad? ¿Cuáles son las causas más comunes que en El Salvador podemos encontrar? Fíjate que hay variadas causas que pueden suceder. Por ejemplo, una de ellas es tener relaciones sexuales a temprana edad sin protección, ¿verdad? Esa es una de las causas, ¿verdad? Es la causa principal, pero también hablamos de la falta de educación sexual y reproductiva, que es tan importante para nuestras niñas y también para los chicos, para que estemos enterados, ¿verdad?, de la situación y de cómo es el funcionamiento, ¿verdad?, de los tiempos o del cuerpo de una joven, ¿verdad? Entonces, en este sentido, necesitamos nosotros una educación sexual y reproductiva que nos enseñe y el que aprendamos, ¿verdad?, sobre el funcionamiento, pero también sobre el uso efectivo de diferentes tipos de métodos, ¿verdad?, que se pueden utilizar en las edades adecuadas, ¿verdad?, para que no sean relaciones tempranas. Sin embargo, con este tipo de educación sexual a nivel de país, nosotros podríamos generar conciencia en la juventud, en la adolescencia, de la importancia de no tener relaciones tempranas para que no sucedan los embarazos en las niñas. Y esto conlleva a que la familia también podría orientar sexualmente a todos y a todas, porque estamos hablando de orientar tanto al chico como a la chica, ¿verdad?, para que no se vean en una situación de un embarazo. Y que sea por igual la educación. Por supuesto, sobre la todo educación. Que no haya tabú, porque a veces creo que al hablar de sexualidad existen algunas personas que piensan, no voy a hablar de sexo con mis hijos, no voy a hablar de sexo con los alumnos, porque posiblemente pueda existir algún tabú. La sexualidad se debe tomar como natural. Por supuesto, la sexualidad tiene que trabajarse desde las edades muy tempranas, con
su debida adecuada, ¿verdad?, forma con los niños y niñas. Es decir, nosotros podemos siempre hablarle de una manera muy buena a los niños sobre la sexualidad independientemente de la edad. No tiene que ser un tema para los padres, para los maestros, que sea desconocido. En la medida de que nosotros estemos educados sexualmente, vamos a poder solventar la situación de embarazos a temprana edad. Pero también, fíjate que otra de las situaciones que pueden desencadenar un embarazo y que lamentablemente ha sucedido es cuando se te vulneran los derechos o sufres una violencia, por ejemplo, sexual. Sí. Es decir, eso también son una causa de los embarazos a temprana edad. Entonces, y sucede. Por lo tanto, se vuelve un fenómeno que no debería de estar pasando, que nuestras niñas no deberían de sufrir, pero que al final es algo que se ha visto, ¿verdad?, reflejado también en los índices que presentan estas instituciones, ¿verdad?, que muchos de estos embarazos son por estas causas. Fíjate que te comento, por ejemplo, que otra de las cosas que pueden desencadenar, por ejemplo, es cuando de repente tú estás en la escuela y tienes una presión de grupo. Sí. ¿Te pasó a ti, por ejemplo, cuando tú estabas en educación básica o qué sé yo, tercer ciclo de bachillerato, donde de repente te decían, es que tú no tienes novio, o que tú tienes novia, o por ejemplo, si el niño o el chico o la chica ya experimentó, ¿verdad?, algún tipo de relación temprana, y entonces comienzan a hablar de ello y de repente, ¿verdad?, tú eres parte del grupo y pues empiezan a ejercer una presión que debes de tener novio, ¿verdad?, porque yo tengo, o porque yo ya tuve una relación temprana que no es lo adecuado, ¿verdad?, y de repente te ves influenciado y es una situación que de alguna manera podría generar, ¿verdad?, que tú llegues a una situación como la que estamos mencionando. También podría pasar, por ejemplo, cuando de repente una niña, ¿verdad?, puede tomar algún tipo de sustancia, ¿verdad?, nociva para la salud, o sea, no es lo adecuado, o sea, de alguna manera podría ser no dueña de sus actos en ese momento, sí, ¿verdad?, y podría generar una situación como esta. Sí, y ahí creo que estamos hablando del abuso del alcohol o drogas, porque muchas personas se pueden valer de esto para abusar. Para abusar, y eso, ¿verdad?, es penado, ¿verdad?, y debe de ser condenado en todo momento, porque eso no es correcto. Ninguna niña debe de tocarse, ninguna persona. Entonces, por esa razón es de que nosotros tenemos que tener esa orientación, o sea, esa educación sexual, ¿verdad?, en todo nuestro sistema educativo, y debe de comenzar en nuestra casa, con nuestra familia. Correcto, con naturalidad siempre. Hay un punto que me gustaría destacar también dentro de las causas y que lo he escuchado y no sé si tendríamos ahí que desmentir, pero es la falta de uso de preservativo o si se usa el mal uso del preservativo, que genera también embarazos a temprana edad. Por supuesto, porque dentro, como te decía, de la educación sexual, ¿verdad?, nos enseñan los tipos, métodos que hay. Entre ellos hablamos del preservativo, tanto femenino como masculino, y por ende todos y todas debemos de conocer el funcionamiento y la correcta manera de utilizarlo, porque podría ser que el no hacerlo bien, ¿verdad?, en el sentido de tener una relación que no es correcta a temprana edad, podría llevarte a desencadenar un embarazo temprano. Sí, totalmente. Para todas las personas que quieren conocer más sobre cuáles son las consecuencias de un embarazo a temprana edad, tenemos un video preparado. ¿Le parece, Zulma, si vamos a verlo? Ah, claro, por supuesto. Veamos el video y nosotros ya regresamos. Carmen vive con su abuelita. Tiene 13 años. Está finalizando su 7º grado. Quiere ser periodista y tiene un novio llamado Roberto. Después de unos meses de ser novios, Carmen quedó embarazada. El tiempo transcurría y el embarazo avanzaba. Sin embargo, por ser tan joven, presentó complicaciones y tuvo que ser hospitalizada. El parto fue prematuro y los médicos se vieron en la necesidad de realizarle una cesárea y dejar al bebé en una incubadora por un tiempo. Después de unos días, el bebé le fue entregado y Carmen regresa nuevamente a casa. Su abuelita cuida del bebé mientras ella trabaja en una cafetería. Han pasado 5 años. Carmen ya cumplió 18 y sacó su DUI, pero aún no ha podido regresar a la escuela y por su grado de escolaridad
no ha podido obtener mejores oportunidades de trabajo. Emilio, como vemos en el video, vemos el caso de Carmen. Sí, Carmen. Vemos que Carmen, en verdad, tenía sexto grado y se vio en un embarazo a temprana edad. Y fíjate, las complicaciones que ella tuvo son parte de las consecuencias que se pueden tener con un embarazo a temprana edad. Y como lo vimos en el video, Carmen tuvo consecuencias de salud. Es decir, se puso en riesgo la salud de Carmen y la de su bebé. Sí. Esto quiere decir que una persona con una edad temprana, con un embarazo, podría sufrir estas situaciones de salud. Pero también vimos otra situación con el caso, ¿verdad?, de Carmen. Y vimos una consecuencia económica. ¿Qué pasó? Carmen, ¿verdad?, estaba haciendo su sexto grado. Entonces, como ya es madre de familia, en este caso, Carmen tiene que alimentar a su bebé. También tiene que hacerlo el padre, ¿verdad? El Sí. padre que es quien lo procreó con ella. Debe ser responsable. Debe ser muy responsable porque todos la responsabilidad, la sexualidad debe de ser compartida. Por lo tanto, debemos hacernos responsables. Totalmente. Entonces, en este sentido vemos que Carmen tuvo una consecuencia también económica porque debido a su bajo grado de escolaridad, ella no puede accesar a otro empleo y ella trabaja en una cafetería, ¿verdad? Que es un trabajo muy digno, Sí. ¿verdad? Muy digno, pero que por su bajo grado ella no puede buscar otro empleo que le genere mucho más ingresos, ¿verdad? En este caso. Pero también te cuento que hay otras consecuencias, no solamente la consecuencia de salud y la consecuencia económica, también nosotros podemos ver consecuencias educativas. Sí. Carmen no ha podido, ya pasaron los años y Carmen no ha podido nuevamente ir a la escuela, ¿verdad? Entonces significa de que hay una situación educativa de un sueño, ¿verdad?, de regresar, de volver, pero no lo ha podido cumplir. En este sentido, fíjate que te cuento de que según las estadísticas de todos los embarazos, solo la cuarta parte de las niñas y adolescentes vuelven a la escuela. Imagínate tú, y Es la bien otra baja tercera esa parte. cifra, es bien Así baja es. esa cifra. Y de ahí se da la deserción escolar y obviamente esto desencadena otros problemas a futuro. Pero Por supuesto, también problemas, fíjate que también el embarazo a temprana edad causa un impacto psicológico sí, en las niñas, ¿verdad? sobre todo porque y en no los están niños. los cuerpos Así- desarrollados, Así es. tanto el caballero como la niña no está adecuada para crear a otro niño. Fíjate que es muy cierto lo que tú dices. Resulta que psicológicamente para una niña, ¿verdad?, con un embarazo a temprana edad, con una obligación tan importante, ¿verdad?, porque ser padre es una obligación bastante importante, y en ese sentido psicológicamente quedan impactados e impactadas. Por eso es importante, ¿verdad?, que nos esperemos, que nosotros tengamos en este caso el tiempo, ¿verdad?, destinado para poder hacerlo, y que si decidimos hacerlo, pues lo hagamos con todas las precauciones del caso, para que nosotros no lleguemos a tener este tipo de consecuencias que se puedan tener. Y en ese punto, ¿qué medidas podríamos tomar? Porque hay otro tema que viene más adelante, que es el VIH, pero ¿en qué medidas, que no lo hemos tocado todavía en el proceso de embarazo de a temprana edad, qué medidas podríamos tomar para prevenir? Fíjate que hay muchas, pero ya que tú tocaste el tema, déjame decirte que otra consecuencia que se puede tener, ¿verdad?, con las relaciones tempranas, en este caso, es contagiarse del VIH o de otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, esa es otra de las cosas que se pueden evitar en la medida de que nosotros no tenemos relaciones tempranas o hacemos un uso correcto, ¿verdad?, de los métodos anticonceptivos, y en este caso de los preservativos. Correcto. Pues fíjate que lo que podemos hacer es, obviamente, para poder evitar esto es, en primer lugar, es la abstinencia, no tener relaciones tempranas, ¿verdad? No hacer esto si nosotros no estamos preparados, ni psicológica, económica, es decir, para poder tenerlo. Pero también otra cosa es la educación sexual. Nosotros, ¿verdad?, debemos de educar sexualmente a nuestros hijos e hijas desde las edades muy tempranas para que ellos puedan tomar decisiones acertadas. Así como también el conocimiento de los derechos. Sí. Todos y todas deben de conocer que tienen derechos a que no se les puede vulnerar, ¿verdad?, su integridad física, y en este sentido nadie puede tocar a las niñas ni a los niños. Por lo tanto, si de alguna manera alguien
podría estar generando un tipo de acoso, de abuso, es importante saber que eso no es correcto y no está permitido y está penado. Por lo tanto, hay varias instituciones de apoyo que podrían apoyarte a que eso no pase, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, ¿verdad? Tanto de los derechos humanos también, hablamos de medicina legal y otras instituciones de apoyo que te permiten, ¿verdad? Si en un determinado momento estás sufriendo un tipo de acoso o abuso, que tú puedas llegar y hacer valer tus derechos, ya sea niña, ¿verdad? Para que no, o si es un niño. Si es un niño, caballero. Si es un niño. Zulma, ha sido un gusto compartir esta temática con ustedes. Sabemos que en casa tienen muchas dudas acerca de esta materia. Les recomendamos estar pendiente de cada una de las transmisiones de las teleclases, repasos que se están dando a través de Televisión de El Salvador, las páginas oficiales y el Ministerio de Educación a través de las guías que están disponibles en sus redes y en sus medios digitales. Gracias, Zulma, por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Nos vemos.